Amados hermanos y amigos, paz de Cristo a todos. Les saluda nuevamente el pastor Eddie Mayo Alejandro desde Ciudad La Venta, en el estado de Tabasco, México. Saludamos al equipo del Ministerio Cristo Libera Internacional, a nuestro director, hermano Roger Muñoz, nuestra coordinadora en México, hermano Roberto González, y a todo el equipo de este gran ministerio, coordinadores y entrenadores en diferentes países del mundo. Les saludamos en el amor de Jesucristo, deseando que las bendiciones del Señor estén sobre cada uno de ustedes. Voy a presentar mi comentario, mi resumen de la clase número 2 del curso básico de entrenamiento en liberación y sanidad, con el tema relación, ministerio, iglesia en liberación. Dentro de esta clase vimos algunos puntos muy relevantes, muy importantes, que sin lugar a duda nos ha sido de mucha bendición para todos, ya que nos abre un panorama muy grande en cuanto al ministerio de liberación. En primer lugar, porque nos menciona la liberación como elemento clave del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, puesto que la misma Escritura nos dice, hablando de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Es uno de los elementos principales en lo que concierne el ministerio de Jesús. Por lo tal, también en el ministerio de la iglesia en este tiempo es un elemento esencial también en la encomienda de Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos. Fue la misión que les dijo, la misión de los 12. La palabra del Señor dice que Jesús, después de haber orado, llamó a los 12, a los que Él quiso, a 12 hombres que habían de estar con Él, y también dice para enviarlos a predicar el Evangelio y para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Y en Marcos 16:17 dice la palabra que esta es una de las señales por las cuales había de seguir a los que han de creer o habrían de creer en el nombre del Señor. Entonces es un elemento esencial en la encomienda de Jesús a sus discípulos y por consecuencia también dada a nosotros como ministros y como iglesia del Señor en este tiempo. También es el ministerio o don conferido a la iglesia a partir de la obra redentora de Jesucristo, puesto que la palabra de Dios dice que el Señor mismo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y de esa misma autoridad, esa misma facultad, nos ha conferido a nosotros como iglesia, como ministros suyos, pero también a la iglesia en general, puesto que la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que creen. No especifica que solamente a los pastores, ministros, sino a todo creyente en el Señor Jesucristo. También nos habla de la liberación y el evangelismo efectivo, considerando dos aspectos muy relevantes, muy importantes aquí: el aspecto de la condición de las personas que están sin Cristo, puesto que la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces es una situación donde el enemigo ha traído ese cautiverio a la gente para que ellos no entiendan la palabra, no entiendan el Evangelio y se convierten al Señor. Entonces es una encomienda muy grande que el Señor nos ha dado
a ministrar liberación, estamos hablando de una guerra espiritual, estamos hablando de un enfrentamiento con fuerzas de las tinieblas, con espíritus malignos, por lo cual nosotros debemos estar preparados para que podamos hacer lo que dice la palabra del Señor. Con mi Dios asaltaré muros, es decir, tomar por sorpresa lo que traduce o lo que se traduce esta expresión al ejército enemigo y poder desarmar, desarticular todo el ejército enemigo. Entonces necesitamos tener este conocimiento, este entendimiento de que no solamente se trata de ir y hablar de Cristo a la gente y llevarles algún folleto, algún tratado, sino que nos estamos enfrentando también a espíritus inmundos, espíritus malignos de las tinieblas, por lo cual tenemos que estar debidamente preparados para poder realizar esta obra. También de la condición, nos habla también de la condición de la iglesia. Para que la iglesia pueda realizar este trabajo efectivamente, la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar liberada también. Nos habla esta clase de liberación y discipulado o crecimiento efectivo. No se puede cumplir efectivamente con la gran comisión sin una iglesia liberada, sin una iglesia debidamente edificada. Para nosotros poder edificar a otros, tenemos nosotros principalmente estar edificados verdaderamente en Cristo, porque es en esa iglesia que Jesús dijo que está edificada sobre la roca que es Jesucristo, y es de esa iglesia donde la palabra de Dios dice: las puertas del infierno, las puertas del Hades, las fuerzas del enemigo no podrán prevalecer contra ella, puesto que está bien edificada, bien cimentada, bien arraigada en la fe, en los principios bíblicos, pero también está siendo liberada por el poder del Señor, que ha experimentado verdaderamente una liberación en su vida para poder llevar a otros la palabra, para poder enseñar a otros del Evangelio de Jesucristo. Liberación y santificación efectiva es otro de los puntos que vemos en esta clase, entre muchos otros. Estamos puntualizando solo algunos. Dice: no se puede hablar de una iglesia edificada que no está limpia, libre y sana. Y eso es algo que mismo Jesús en cierta ocasión le dijeron, o él expresó hacia la gente. Algunos dirán: médico, cúrate primero a ti mismo. Entonces nosotros no podemos hablar de una liberación cuando nosotros mismos no hemos sido liberados. No podemos hablar de una sanidad, no solamente en términos físicos, sino en términos espirituales, en nuestras emociones, en nuestro ser interior. Hablar de una sanidad a otro cuando nosotros mismos no hemos sido sanados, no hemos sido liberados de traumas, de tantas cosas que en un momento dado vivimos cuando aún estábamos sin Cristo. No podemos hablarles de una transformación a las personas sin Cristo, una transformación que nosotros mismos aún no hayamos experimentado, una libertad que aún nosotros mismos todavía no estamos viviendo como debiéramos vivirla. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos presentarnos como ejemplo para los demás. Entonces, la iglesia debe tener este fundamento, debe tener esta experiencia para poder compartir con los que aún no conocen de Cristo. El siguiente aspecto es liberación y restauración efectiva. Nos habla ahí de varios pasos
en el proceso de liberación y restauración efectiva. El primero es arrepentimiento, y fue una de las cosas que cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que Jesús vino anunciando el reino de Dios y su palabra era arrepentíos y creed al Evangelio. Tiene que haber un arrepentimiento total, sincero, completo, para que pueda haber una restauración, para que pueda haber una liberación, para que pueda haber una conversión total a Jesucristo. También nos habla de una confesión. Tenemos que confesar, dice la palabra del Señor, que si el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y también dice la Escritura, dice la palabra del Señor también, que si nosotros confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces es necesario que nosotros confesemos delante del Señor, confesarle a Él nuestra falta, para que de esta manera podamos alcanzar misericordia y el perdón de Dios. Tiene que haber también una renuncia, lo que dice también el texto sagrado: el que encubre sus pecados no prospera, más el que los confiesa y se aparta. Eso es renunciar, no solamente reconocerlo y confesarlo, sino apartarse, renunciar a toda clase de pecado. Seguidamente, el acto de liberación, ser liberados de todas esas opresiones que por causa del pecado habían sido puestas sobre nuestras vidas. Efectuar esa liberación a la persona. El siguiente paso es el cierre, cerrar toda puerta que pueda abrir acceso al enemigo, y también la seguridad, cierre y seguridad, para que de esta manera, dice la palabra del Señor, el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, no haya puertas por la cual el enemigo pueda entrar y seguir haciendo estragos en la vida de los que ahora han sido restaurados por el Señor. Y en último lugar, la relación liberación y sanidad. Algo muy importante que nos mencionaba en esta clase y que creo yo también así: no todo es obra de demonio. No todo es obra de demonio. Hay situaciones que son por factores naturales, cosas propias de la naturaleza humana, a veces por malos hábitos que uno mismo llega a tener, por descuidos en nuestra salud física, por exposiciones a ciertos ambientes, a ciertas condiciones físicas naturales. Por ejemplo, si pescamos una infección estomacal debido a que comimos algo no muy bien preparado higiénicamente, o por estar en un ambiente no higiénico, o por no tener los hábitos de higiene nuestros, como lavarnos las manos y todo esto. Entonces eso no es, pudiéramos decir, no es obra de demonios, sino que es una consecuencia de una mala práctica, de un mal hábito al tomar nuestros alimentos. Entonces, tener bien claro que no todo es producto u obra demoníaca. Muchas veces hay factores naturales que influyen en ese tipo de situaciones, pero también para ello el Señor ha dotado a su iglesia de diversidad de dones, como son dones de sanidad, dones de discernimiento de espíritu, para que así nosotros podamos saber cuándo se trata de algo natural, causal, por causas naturales, o cuando se trata de algo por influencia de espíritus demoníacos. Entonces, esto
es lo que podemos entender de esta clase, la relación de ministerio e iglesia en lo que es liberación, para así nosotros poder ministrar una liberación cuando se trate de influencia por espíritus inmundos, por espíritus demoníacos, o atender los problemas de manera natural, que son problemas de causas naturales. Cuando hay que ministrar un medicamento porque se trata de un problema natural, y cuando hay que ministrar liberación porque se trata de un problema de índole espiritual por influencia demoníaca. Hasta aquí mi comentario sobre esta clase, esperando sea de mucha bendición para todos y que Dios nos siga ayudando a prepararnos y entender día a día lo que Él quiere enseñarnos a través de este ministerio. Que el Señor les siga bendiciendo a todos donde quiera que se encuentren. La paz de Jesucristo sea con todos vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.